En este domingo iniciamos la semana 33ª del tiempo ordinario, y la Iglesia, retomando la lectura dominical del Evangelio de Mateo, nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 25, 14 al 30. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. El domingo pasado, y a vísperas de terminar el año de celebraciones de la Iglesia, pues el domingo entrante se cierran las celebraciones con la celebración de Jesús, Rey del Universo, el tema que reflexionamos fue el de la segunda venida del Señor. Y el último domingo les dije que lo que la Iglesia celebra en esos domingos finales es que el Señor volverá como lo ha prometido. Volverá al final de los tiempos a clausurar la historia y establecer su reinado eterno de paz y felicidad para todos. Les dije también que la Iglesia ha vivido desde sus inicios en espera de esta segunda venida, en una espera ansiosa de que vuelva triunfante y se muestre al mundo, efectivamente, como Rey del Universo. Bueno, pues las lecturas de este domingo retoman este tema principal y nos invitan a meditar en 2 puntos. Primero, ¿cuándo llegará? Y segundo, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer para que el Señor al llegar nos encuentre listos? El cuándo volverá lo hemos ido viendo en las reflexiones diarias y hemos visto que nadie sabe ni el día ni la hora en la que volverá el Señor. Más precisamente, la enseñanza acerca del cuándo se trata en la segunda lectura de hoy domingo, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5, 1 al 6. Aquí Pablo nos reafirma lo ya dicho, cuando escribe a los de Tesalónica diciéndoles: en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan, hermanos, que les escriba. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche, de improviso. Para quienes se oponen a él y a su reinado, su segunda venida será de ruina y de dolor, una verdadera catástrofe, y por tanto no quieren que vuelva. Pero para quienes somos de los de él, su llegada será motivo de profunda alegría. Pues cuando él venga, todo se transformará para bien. Cuando venga, implantará un reinado de verdadera paz y verdadera justicia, en donde nadie hará daño, nadie hará mal, y en donde toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Cuando Él venga, la tierra volverá a ser el paraíso que Dios originalmente quiso que fuese. Y por eso, y porque su venida significará felicidad para todos, la Iglesia siempre pidió y pide que vuelva cuanto antes. Ansía que regrese pronto, inmediatamente, y grita desesperada: ven, Señor Jesús. Por tanto, al no saber cuándo volverá,
necesitamos estar siempre alertas y preparados. Y de esto es de lo que trata el Evangelio de hoy, en cómo estar preparados para su segunda venida. Jesús nos va a enseñar esto a través de la parábola conocida como la de los talentos. Y la parábola empieza así. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El hombre que parte de viaje representa a Jesús, que ha vuelto al Padre y que ya no está con nosotros físicamente. Los empleados somos nosotros. Jesús nos ha encargado que nos ocupemos de su creación y que trabajemos para que todos los hombres puedan vivir con dignidad y volver a Él. Bueno, pues lo primero que hace la parábola es recordarnos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios gratis, como un regalo, y que todo lo debemos poner a su servicio. En la parábola, a todos estos regalos se les llama talentos. Por tanto, para hacer bien nuestro trabajo, a cada uno de nosotros nos ha dado diversos talentos que representan los diversos dones, cualidades, capacidades, formación, oportunidades, bienes que cada uno de nosotros tiene. Y finalmente nos dice que a cada uno se nos ha dado una responsabilidad equivalente a los dones que hemos recibido. Se nos ha dado, como dice el texto, a cada cual según su capacidad. Lo que significa que a quienes se nos ha dado más, se nos ha hecho más responsables y por tanto se nos va a pedir más. Después, la parábola nos describe lo que Dios espera que hagamos con lo que nos ha dado. Él desea que usemos nuestros dones y bienes para hacer el bien, que hagamos fructificar lo que nos ha dado, que negociemos. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Negociar para el reino consiste en ayudar, servir, dar la vida. Esto es lo que nos genera intereses infinitos. Esto es lo que realmente nos hace ricos. La parábola también nos cuenta el caso de uno que, en vez de hacer fructificar sus dones, no hizo nada. Los enterró, los desperdició, los desaprovechó. En cambio, dice el texto, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. En el negocio del reino se entierran los dones personales cuando no se usan para ayudar a los demás, sino solo para ayudarse a sí mismo. Y esta forma de proceder no genera intereses ante Dios, pues no damos fruto. Enseguida la parábola nos habla de lo que sucederá cuando Jesús vuelva por segunda vez. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. No se precisa el tiempo de la segunda venida, pero el texto dice, al cabo de mucho tiempo, indicando así que su segunda venida se está demorando un poco. El hecho es que cuando el Señor llegue por segunda vez, pondrá todas las cuentas en claro. Quienes han aprovechado sus talentos en bien de los demás serán recompensados debidamente. Como has sido fiel en lo poco, dice el texto, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. En realidad el Señor nos recompensa más de lo debido, pues hemos sido fieles en lo poco, y sin embargo, nos dará cargos importantes. El problema surgirá cuando le pida cuentas a quien no ha usado sus talentos adecuadamente. Señor, dice el texto, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Siempre hay una disculpa, una justificación para no hacer nada por Dios y su reinado. Ante esta actitud, la reacción del Señor fue muy dura. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. Si sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, has debido de hacer lo mínimo, que es mejor que no hacer nada. Debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver pudiera recoger lo mío con sus intereses. Desgraciadamente la sentencia del Señor se ajustará a la justicia. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. En conclusión, estamos todos llamados a usar todo lo que Dios nos ha dado
para procurar que reine, para ayudarlo a reinar. Se trata de una obligación moral que nace de un profundo sentido de gratitud. El que ha recibido más talentos está más obligado a preocuparse más de que reine que quienes han recibido menos en la vida. Y esto se funde en la conciencia de que todo es de Dios y que todo lo que tenemos, lo tenemos porque se nos ha sido dado. Pues en realidad no merecemos nada, todo lo hemos recibido gratuitamente de Él. Y nuestra actitud deberá ser siempre de reconocimiento y de total gratitud, más bien deseando devolver todo lo recibido, haciendo todo lo posible por los demás. Aquí Jesús nos enseña que la forma de agradecerle al Padre es poner a disposición de su reino todo lo que somos y tenemos, y dedicarnos a trabajar en el negocio de su reinado. Pues si dedicamos nuestras vidas a preocuparnos de los que están próximos a nosotros, nuestra recompensa será grande en los cielos. Pidámosle al Señor que nos haga conscientes de los talentos que hemos recibido y de la responsabilidad que tenemos para ponerlos al servicio de quienes han sido menos favorecidos en esta vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.